En el mundo actual, no saber de finanzas personales ya no es una opción inocente. Es, en muchos casos, una condena silenciosa que se paga con ansiedad, con sacrificios innecesarios y, sobre todo, con tiempo perdido. El sistema no perdona la ignorancia financiera. Y mientras miles de personas siguen atrapadas en ciclos de deuda, compras impulsivas y decisiones económicas erradas, el costo real no está solo en el bolsillo, está en la mente, en las relaciones, en la vida misma. La mayoría no cae en la ruina por una sola mala decisión, sino por una acumulación de pequeños errores que se repiten una y otra vez. Y lo más grave es que muchos de esos errores parecen normales. Están tan arraigados en la cultura, en los consejos heredados y en los hábitos sociales que cuesta reconocerlos como fallas. Vivir endeudado, gastar sin control, ignorar el ahorro o depender de una sola fuente de ingreso se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, casi como si fuera inevitable. Pero no lo es. Toda persona que hoy goza de estabilidad y libertad financiera comenzó por abrir los ojos, por dejar de justificar sus malos hábitos y empezar a observar con objetividad sus finanzas. La diferencia entre quienes crecen y quienes se estancan no está en cuánto ganan, sino en qué hacen con lo que ganan, en si repiten errores o los corrigen, en si el dinero es su herramienta o su verdugo. Y es que los errores financieros no discriminan. Le ocurren al profesional exitoso que no sabe invertir, al joven que gasta todo lo que entra, al emprendedor que confunde flujo de caja con utilidad y al trabajador que vive del crédito porque nunca le enseñaron otra cosa. Todos, sin excepción, están expuestos a caer en trampas sutiles pero destructivas. Y cuanto más tiempo pasen sin identificarlas, más difícil será salir. Por eso, esta charla no pretende juzgar ni señalar, pretende despertar, mostrar con claridad los 8 errores financieros más comunes que deben evitarse a toda costa. No porque sean simples fallos administrativos, sino porque tienen el poder de arruinar sueños, debilitar relaciones y perpetuar la escasez. Aquí no se hablará de fórmulas mágicas ni de riqueza instantánea. Se hablará de sentido común financiero, del tipo de sabiduría práctica que transforma realidades cuando se aplica con humildad y constancia. Porque quien evita errores financieros tiene el camino mucho más libre para crecer, para invertir, para construir una vida con propósito y sin angustias innecesarias. Cada punto que se explorará a continuación está basado en comportamientos reales, en patrones observados una y otra vez en personas de todas las edades, profesiones y niveles de ingreso. Y lo más valioso, cada error tiene su solución. Cada hábito negativo puede corregirse. Cada mala práctica puede reemplazarse por una decisión consciente, clara y poderosa. El verdadero éxito financiero no empieza cuando se gana más dinero, empieza cuando se deja de perderlo por errores evitables. Y quien entiende esto está más cerca de la libertad que de la frustración. Si alguna vez has sentido que el dinero se escapa sin explicación, que por más que trabajas no avanzas, o que las finanzas personales son una fuente constante de tensión, quédate hasta el final de este video. En esta charla descubrirás los 8 errores financieros más comunes que sabotean el progreso económico, cómo reconocerlos a tiempo y sobre todo cómo evitarlos definitivamente. Y si este contenido te parece útil desde ya, suscríbete a C Barrero, activa la campanita y acompaña cada semana una nueva entrega donde las finanzas dejan de ser un problema y se convierten en una herramienta para vivir mejor. Comenta cuál de estos errores te ha afectado más y cuál estás listo para corregir desde hoy. 1. No tener un presupuesto. Caminar a ciegas en el mundo financiero. Uno de los errores más comunes y también más peligrosos es vivir sin un presupuesto claro. Para muchas personas, el presupuesto parece un documento rígido, aburrido, innecesario, hasta que la falta de control los lleva al borde del colapso económico. No saber cuánto entra, cuánto sale y en qué se gasta el dinero es como conducir de noche sin luces en una carretera sin señales. Tarde o temprano ocurre el accidente. La ausencia de un presupuesto convierte cada gasto en una decisión impulsiva. No hay límites, no hay prioridades, no hay visión, solo hay improvisación. Y cuando la improvisación gobierna las finanzas, el resultado casi siempre es el mismo:
mes tras mes sin ahorro, tarjetas de crédito saturadas, compras innecesarias y esa sensación persistente de que el dinero no alcanza aunque se gane bien. El presupuesto no es una cárcel, es un mapa. Es la herramienta que permite ver con claridad hacia dónde se dirige cada peso, cada dólar, cada ingreso. Y lo más importante, permite tomar decisiones conscientes, anticipar gastos, ajustar comportamientos y planear objetivos a corto, mediano y largo plazo. Evitar este error no requiere ser experto en finanzas, solo se necesita disposición para observar con honestidad los ingresos y los gastos, y comprometerse con una estructura básica. ¿Cuánto se destina a necesidades? ¿Cuánto a deseos? ¿Cuánto al ahorro? ¿Y cuánto a inversión? Incluso una simple libreta o una hoja de cálculo puede marcar la diferencia entre el caos y el control. Un presupuesto no garantiza riqueza inmediata, pero sí garantiza dirección. Y eso, en un mundo lleno de tentaciones y presiones económicas, es un activo invaluable. Quien vive sin presupuesto vive en la oscuridad. Quien lo construye y lo respeta, empieza a ver con claridad el camino hacia la libertad financiera. 2. Gastar más de lo que se gana, el hábito que encadena silenciosamente. Entre todos los errores financieros que una persona puede cometer, este es tal vez del más destructivo. Es un comportamiento que, aunque parezca lógico evitar, sigue atrapando a millones. Y no siempre ocurre por ignorancia. Muchas veces ocurre por presión social, por desorden emocional o por la falsa idea de que luego se compensa. Cuando el nivel de vida supera el nivel de ingreso, el resultado es inevitable. Endeudamiento. Primero se recurre a la tarjeta de crédito, luego a préstamos personales y después a refinanciamientos que solo alargan el problema. Lo que comenzó como un pequeño desequilibrio mensual se convierte en una bola de nieve imparable, donde cada mes se vive más del futuro que del presente. Este error es tan peligroso porque es progresivo, no suele explotar de inmediato, pero va desgastando poco a poco la estabilidad, la confianza y la tranquilidad. La persona empieza a vivir al límite, sin margen para imprevistos, sin capacidad de ahorro y sin poder avanzar financieramente. Y lo más grave, termina creyendo que es normal vivir así. La solución a este error empieza por reconocer una verdad incómoda. La realidad financiera no se ajusta al deseo, sino a los números. Si lo que se gana no alcanza para el estilo de vida actual, lo que debe ajustarse no es la expectativa, sino el comportamiento. Se trata de adoptar una mentalidad de conciencia, donde cada gasto es evaluado con base en prioridades y no en impulsos. Gastar menos de lo que se gana no es vivir con miseria, es vivir con inteligencia. Es entender que la verdadera seguridad financiera no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se conserva y se multiplica en silencio. Evitar este error no solo previene crisis, libera, porque cuando se vive dentro de los propios límites, se recupera el control, se reconstruye la estabilidad y se abre el camino para el crecimiento sostenible. 3. Depender de una sola fuente de ingreso. El riesgo de vivir al borde del abismo. Uno de los errores más comunes y más ignorados en la gestión financiera personal es depender exclusivamente de una sola fuente de ingreso. Durante generaciones, se enseñó que bastaba con tener un buen empleo, recibir un salario mensual y mantenerse estable en una empresa. Sin embargo, el mundo ha cambiado, y esa estabilidad, en muchos casos, es una ilusión. Vivir con un solo ingreso es como caminar por una cuerda floja sin red de seguridad. Si por cualquier razón esa fuente se interrumpe, una enfermedad, un despido, una crisis económica o una reestructuración laboral, todo el sistema financiero personal se tambalea. El alquiler, los servicios, las deudas, la alimentación, los hijos, nada espera. Y de un día para otro, la tranquilidad puede convertirse en angustia. Este error no solo implica un riesgo económico, sino también una carga emocional constante. Saber que todo depende de una única entrada de dinero genera ansiedad, limita la capacidad de tomar decisiones valientes y refuerza la sensación de estar atrapado en una rutina sin opciones. La persona se convierte en rehén de su propio empleo. La alternativa no es abandonar la fuente principal, sino diversificar los ingresos. Puede ser a través de actividades freelance, negocios digitales, inversiones pequeñas, venta de productos o cualquier otra iniciativa que genere ingresos adicionales. Incluso si al principio son modestos, lo importante es que representen una nueva vía de entrada. Con el tiempo, esas fuentes secundarias pueden crecer hasta convertirse en pilares reales de libertad. Diversificar ingresos también abre la puerta a nuevas habilidades, nuevas conexiones y nuevas oportunidades. Permite experimentar, explorar y construir algo propio sin el miedo permanente a quedarse sin nada.
Evitar este error no es solo una estrategia financiera, es una decisión de autonomía, porque quien tiene más de una fuente de ingreso tiene también más poder de elección, y quien puede elegir puede vivir con verdadera libertad. 4. No tener un fondo de emergencia. Caminar sin red en un mundo incierto. Vivir sin un fondo de emergencia es uno de los errores más peligrosos y más invisibles que una persona puede cometer en su vida financiera. Se trata de esa falsa sensación de seguridad que muchas veces se basa en estabilidad actual, sin considerar que la vida puede cambiar con una llamada, una enfermedad, una avería o un despido inesperado. Cuando no existe un fondo destinado exclusivamente a imprevistos, cualquier evento fuera de lo normal puede convertirse en una crisis. Un accidente menor puede llevar al endeudamiento. Una falla en el carro puede desequilibrar todo el mes. Una factura médica puede devorar los ahorros destinados a otros fines. La ausencia de ese colchón financiero no solo golpea el bolsillo, golpea la paz mental. El fondo de emergencia no es un lujo para los que ganan mucho. Es una necesidad para quienes desean dormir tranquilos. No se trata de acumular millones, sino de tener al menos entre 3 y 6 meses de gastos básicos cubiertos, en una cuenta líquida, accesible y separada del dinero cotidiano. Esta reserva actúa como amortiguador frente a los giros bruscos de la vida. Una de las principales razones por las que muchas personas no crean su fondo es que subestiman los imprevistos. Creen que nunca pasa nada o que cuando ocurra se resuelve. Pero la realidad es otra. Lo inesperado no avisa y cuando llega lo hace sin pedir permiso. La diferencia entre superar un bache o caer en un abismo económico muchas veces está en contar con ese respaldo. Tener un fondo de emergencia no solo evita deudas futuras, también cambia la forma de tomar decisiones. Una persona con respaldo puede negociar mejor, pensar con calma, tomar riesgos calculados y evitar aceptar condiciones por desesperación. No tener un fondo de emergencia es caminar sin red en un mundo donde todos, tarde o temprano, tropezamos. Quien lo construye no se protege del error, se protege del desastre. 5. Usar el crédito como extensión del ingreso. Una trampa disfrazada de comodidad. Uno de los errores más frecuentes y más normalizados es el uso del crédito como si fuera un complemento del ingreso. Muchas personas confunden su capacidad de endeudarse con su capacidad real de pago, y en esa confusión construyen un estilo de vida basado en dinero que no les pertenece. Compran a cuotas, acumulan tarjetas, refinancian saldos y viven en una ilusión peligrosa, la de que todo está bajo control hasta que deja de estarlo. El crédito no es el enemigo, es una herramienta, pero como cualquier herramienta, su efectividad depende del uso que se le dé. Utilizado con inteligencia, puede facilitar adquisiciones importantes, inversiones estratégicas o resolver situaciones puntuales, pero cuando se convierte en un hábito de consumo, en una forma rutinaria de financiar caprichos o tapar huecos mensuales, deja de ser un aliado y se transforma en una cadena. El problema no es la deuda, sino el mal manejo de la deuda. Vivir endeudado por cosas que pierden valor, por experiencias momentáneas o por compras impulsivas es comprometer el futuro por decisiones del presente. Y lo peor, muchas veces se entra en ese ciclo sin darse cuenta, hasta que las cuotas superan la capacidad de pago, los intereses crecen y la ansiedad se vuelve constante. Evitar este error implica desarrollar una nueva relación con el crédito. Comprender que una tarjeta no es dinero adicional, sino dinero prestado que costará más caro después. Implica aprender a diferenciar entre deuda buena, que genera retorno, y deuda mala, que solo genera carga. Implica asumir que el verdadero poder financiero no está en cuánto se puede pedir prestado, sino en cuánto se puede evitar depender del préstamo. Quien usa el crédito con estrategia puede avanzar. Quien lo usa por costumbre, tarde o temprano, se estanca o retrocede. Liberarse de esta trampa es posible, pero requiere cambiar el enfoque, asumir el control y comenzar a tomar decisiones desde la conciencia, no desde la urgencia. 6. No invertir, dejar que el dinero se oxide en lugar de crecer. Evitar la inversión es uno de los errores financieros más costosos, aunque muchas veces pasa desapercibido. Se basa en una falsa creencia, que tener el dinero guardado en una cuenta bancaria o debajo del colchón es suficiente para estar seguros.
Pero en la práctica, no invertir es permitir que el dinero pierda valor con el tiempo. Es como tener una herramienta poderosa encerrada en una caja, mientras afuera hay 1000 formas de aprovecharla. Quienes evitan la inversión suelen hacerlo por miedo, desconocimiento o malas experiencias ajenas. La palabra riesgo genera rechazo y el instinto busca protección. Pero lo que no se comprende es que el mayor riesgo no está en invertir, sino en no hacerlo. Porque mientras los precios suben, la inflación avanza y el mundo se transforma, el dinero inmóvil se debilita. Invertir no es apostar todo a la bolsa ni lanzarse sin preparación. Significa entender que hay vehículos accesibles, diversificados y progresivos, fondos indexados, bienes raíces, negocios digitales, certificados de depósito, ETFs, entre otros. Significa tomar decisiones informadas, estructuradas, con un plan a largo plazo. Este error también está ligado a la mentalidad de escasez. Quien cree que solo se invierte cuando se es rico nunca da el primer paso. Pero en realidad, la riqueza se construye desde lo pequeño, con hábitos consistentes, con reinversiones, con visión. Cada aporte, por mínimo que sea, alimenta un sistema que crece con el tiempo. La inversión es la única forma legítima de poner el dinero a trabajar, de romper el ciclo de ingreso-gasto-cansancio, de generar nuevas fuentes sin tener que cambiar horas por dinero constantemente. No invertir es resignarse a que el dinero solo pase por las manos. Invertir, en cambio, es decidir que el dinero también construya futuro. 7. No educarse financieramente. Vivir reaccionando en vez de planear. Uno de los errores más subestimados, pero con consecuencias profundas, es no invertir tiempo en aprender sobre finanzas personales. Vivir sin educación financiera no significa simplemente desconocer términos técnicos. Significa tomar decisiones sin comprender sus implicaciones. Significa actuar por impulso, por tradición o por imitación, en lugar de hacerlo con criterio propio y claridad. Muchas personas pasan toda su vida trabajando duro, pero nunca logran construir estabilidad económica. No porque no se esfuercen, sino porque toman decisiones erradas una y otra vez, desde la ignorancia. Compran lo que no necesitan, se endeudan por lo que no entienden, ahorran de forma ineficiente y rechazan oportunidades por miedo a lo desconocido. En el mundo actual, donde la información está más disponible que nunca, no educarse financieramente es una elección costosa. No se trata de convertirse en experto en inversiones o en economía, sino de dominar lo básico: cómo administrar los ingresos, cómo protegerse del endeudamiento, cómo generar activos, cómo preparar un retiro digno. Con ese conocimiento elemental, ya se mercan diferencias enormes respecto a quienes nunca lo adquieren. La falta de educación financiera también perpetúa ciclos de pobreza, dependencia y frustración. Y lo más grave es que se hereda. Quien no aprende a manejar su dinero no solo se afecta a sí mismo, sino que transmite hábitos y creencias limitantes a su entorno, especialmente a sus hijos. Por otro lado, educarse financieramente no tiene por qué ser complicado ni aburrido. Hoy existen podcasts, libros, videos, cursos gratuitos y redes sociales con contenido valioso. El aprendizaje está al alcance de todos. Solo hace falta voluntad y humildad para empezar. No saber de dinero no es inocente, es riesgoso. Y en un mundo donde cada decisión económica cuenta, saber más no es una ventaja, es una necesidad vital. 8. No tener metas financieras claras. Vivir al azar sin construir nada concreto. El último error financiero que debe evitarse y que actúa como raíz de muchos otros es no tener metas claras en materia económica. Una vida sin objetivos financieros definidos es como un barco a la deriva. Puede flotar durante un tiempo, pero jamás llegará a puerto. Sin metas, el dinero simplemente viene y va. Se gasta sin intención, se ahorra sin propósito, se trabaja sin dirección. Cuando no se sabe para qué se quiere el dinero, cualquier gasto parece válido y cualquier decisión parece suficiente. Pero cuando existen metas, comprar una vivienda, crear un fondo de inversión, pagar una carrera, alcanzar la libertad financiera o emprender un negocio, cada elección se alinea con ese propósito. Se gasta con conciencia, se invierte con estrategia y se trabaja con motivación. La falta de metas también genera frustración silenciosa. A pesar de los ingresos, el esfuerzo y el tiempo invertido, la persona siente que no avanza. Todo se convierte en una rutina vacía, donde el dinero entra y sale, pero no
transforma. En cambio, cuando hay metas claras, cada paso tiene sentido. Incluso los sacrificios se vuelven aceptables porque se entiende que están construyendo algo más grande. Establecer metas no significa poner cifras inalcanzables o encerrarse en una rigidez absoluta. Significa visualizar el futuro deseado, descomponerlo en etapas y trazar un plan para llegar. Y sobre todo, revisar y ajustar ese plan con el tiempo sin abandonar la intención de crecer. Quien no define metas financieras está dejando su destino en manos del azar. Pero quien las establece, las trabaja y las protege, está tomando control real de su vida económica. La libertad financiera comienza con evitar errores silenciosos. Los grandes logros económicos no nacen únicamente de decisiones brillantes, sino de evitar errores destructivos que se repiten una y otra vez. Cada uno de los 8 errores presentados en esta charla representa una trampa que miles de personas enfrentan sin siquiera saberlo. Trampas que frenan sueños, aumentan el estrés y mantienen a muchos en una carrera interminable por sobrevivir, en lugar de prosperar. Pero lo más poderoso es esto: todos esos errores pueden corregirse. No importa la edad, los ingresos o el pasado financiero. Lo que realmente importa es la disposición de abrir los ojos, asumir responsabilidad y empezar a actuar de forma diferente. Porque cada error evitado es un paso más hacia la estabilidad, la independencia y, finalmente, la libertad. La verdadera riqueza no se mide solo en números, sino en la capacidad de tomar decisiones conscientes, estratégicas y sostenibles. El cambio no ocurre de un día para otro, pero sí comienza con un acto simple, el de comprometerse a no seguir repitiendo lo que no funciona. La educación financiera no es un lujo para expertos, es una necesidad urgente para cualquier persona que quiera construir una vida con menos preocupaciones y más propósito. Y esta charla fue diseñada para eso, no para impresionar, sino para transformar. Quien aplica lo aprendido aquí no solo mejora su economía, mejora su vida.